Bienvenidos a Radio Visión Celestial Internacional. El día de hoy le tenemos un mensaje que esperamos sea de gran bendición para su vida. Con ustedes, la Iglesia Monte de Sión. Que los niños pueden salir. Extiendan su mano aquí, que sea Dios el que obre y que hable, amén. Vamos a orar por la pastora, bendito Dios, Creador de los cielos, Padre Dios mío, Señor. Padre Dios Santo, yo sé que tú eres el que hablas, Padre Dios mío, a través de uno. Nosotros solo somos vasos, Padre Dios mío, y tu Espíritu Santo y la unción es la que lleva, Padre, cuando uno habla, Padre Dios Santo. Y que sea tu palabra, Padre, que entre por cada corazón que está aquí y pueda permanecer, Padre Dios mío. Úngela, Padre Dios Santo. Lo pedimos todo en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. La iglesia dijo: Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 5, verso 14. Rapidito, traigo saludos de parte del pastor. Ya han levantado las paredes de la iglesia en Guatemala y ya empezaron a tirar columnas ayer. Y esta semana se prepara para tirar el piso, así que se va avanzando, gracias al Señor, amén. Había un hermano en la congregación que es contratista y tiene sus empleados, y contrató el trabajo por alrededor de $600. Porque quetzales, no sé cuánto será eso, pero me imagino que es bastante dinero en Guatemala. Jorge, $600, ¿cuánto es? Como 5,800 quetzales. 4,800 quetzales, así que los hermanos están muy contentos, las hermanas están vendiendo comida porque ellas también quieren aportar a su capilla y dicen 50 quetzales que consigamos son 50 menos que hay que buscar. Sigamos orando por esta iglesia y también el pastor visitó al hermano Alberto, varios que está levantando una iglesia también, ya tiene como 20 personas en su congregación. Así que el Señor sigue trabajando, amén. Donde se le da la oportunidad y donde se le abren las puertas, Él entra. Me imagino que ya todos estamos en Efesios capítulo 5, verso 14. Decimos amén. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Se pueden sentar. Esperamos que el Señor nos hable en esta mañana. Le damos la bienvenida a todos, a los que siempre vienen, a los que vienen casualmente y a los que quizás nos visitan por primera o segunda vez. Amén. Janet está enojada. Amén. En esta mañana, ustedes, los que vinieron el viernes, los que vinieron el martes, sabemos que después de haber venido del Congreso, muy contentos, veníamos muy felices. Ustedes escucharon lo que pasó el domingo pasado, cuando nosotros veníamos de regreso para acá, con los últimos que llegaron en la noche. En el momento que los nuestros van llegando aquí, una joven de Elizabeth, New Jersey, que estaba en el Congreso, tuvo un accidente de tránsito, murió. Algunos especulan si se durmió manejando y ella murió sin saber, sin sentir nada, porque se metió debajo de un camión y perdió la vida. Pero en esta mañana yo quiero decirles a ustedes que cuando nosotros fuimos al Congreso y nosotros vimos la pantomima en la que esta joven participó, lo que vimos fue un grupo de jóvenes que hizo una pantomima. ¿Me entienden? No sabíamos quién era uno, quién era el otro. De hecho, no conocemos a nadie más. Y vimos qué bonita la pantomima, nos gozamos, de verdad que fue muy especial. Pero cuando esta joven tiene el accidente, dejó de ser una joven que hizo la pantomima para ser Elizabeth Sánchez. Jacqueline, es que es de Elizabeth, me confundí. Jacqueline Sánchez. Todo el mundo ya sabe el nombre de ella, sabe a qué iglesia se congregaba, saben cuántos años tenía. Amén. Tuvo ella que morir, tuvo que fallecer para ser conocida por su nombre. ¿Me van siguiendo? Y en esta noche yo les voy a hablar, en esta mañana voy a hablar de un caso de la Biblia, de un personaje de la Biblia que no se nos menciona hasta el momento de su muerte. Igual que Elizabeth, de la misma forma. Bueno, ustedes me perdonen, ya ustedes saben, es que los años no pasan en vano.
capítulo 11 del libro de San Juan. Usted lo va a abrir conmigo. No quiero que lo proyecten en la pizarra, quiero que todo el mundo lo busque en su Biblia. Capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Porque cuando lo proyectamos aquí, usted no ejercita sus dedos y se le van a hacer tiesos. Amén. En esta mañana vamos a hablar sobre el tema sal de la tumba. Sal de la tumba. Cuando nosotros hablamos de muerte, yo creo que es el suceso más triste, más frustrante, donde todos nos quedamos impotentes, no sabemos qué hacer, quedamos confundidos, como en el caso de la familia de esta joven. No hay explicación, no hay palabras de consuelo que se le pueda dar a la mamá de Jacqueline de por qué esta joven muere. Yo no tengo una explicación, si usted la tiene me la da luego. Lo único que tenemos que confiar es que el Señor está con nosotros, que Él todo lo sabe, que Él tiene todo en control, pero no le puedo cuestionar por qué. Y en el capítulo 11 del libro del Evangelio según San Juan, se nos habla de un personaje que todos nosotros conocemos. Y ese personaje es Lázaro. En el capítulo 11, verso 3, porque usted tiene que leer todo el capítulo. A ver, ¿quién nunca ha escuchado sobre Lázaro? ¿Hay alguien aquí que nunca haya escuchado sobre Lázaro? Que levante la mano si usted sabe quién es Lázaro. Pues hay algunos que nunca han oído, pero tampoco saben. Amén. Lázaro era hermano de dos mujeres que se llamaban Marta y María. La Biblia nos habla en otros evangelios de visitas que Jesús hizo a la aldea de Betania y dice que visitó la casa de Marta. Aparentemente o Marta era viuda o Marta era la hermana mayor, Marta era la dueña de la casa. Porque no dice que Lázaro recibió a Jesús, dice que Marta recibió a Jesús en su casa. Y se nos habla de un incidente en que Marta estaba bien ocupada, cocinando, preparando todo para el Señor y los que estaban ahí, y María estaba sentada a los pies de Jesús. Ahora yo me pregunto, ¿dónde estaba Lázaro? ¿Dónde estaba Lázaro en ese momento? ¿Será que Lázaro estaba entre el grupo de los hombres que estaba escuchando a Jesús? No sabemos, porque la Biblia no nos habla de Lázaro hasta el momento de su muerte. Entonces, en el capítulo 11, vuelvo y repito, Lázaro se enfermó, pero no era una enfermedad cualquiera. El verso 3 dice que Marta y María enviaron a decir a Jesús, Señor, he aquí el que tú amas está enfermo. Lo que nos indica que Jesús sí conocía a Lázaro, porque dice que lo amaba. Jesús amaba a Lázaro de la misma manera que amaba a Marta y a María, y de la misma forma que lo ama a usted también. Jesús amaba a Lázaro y ellas, con la confianza que tenían, porque aparentemente Jesús, esta casa le gustaba visitarla, se sentía cómodo en ella, ellas le mandan a decir, le mandan un mensajero y le dicen, el que tú amas está enfermo. Pero cuando usted busca en el griego la palabra que utilizaron ellas para ahí decir que estaba enfermo, no era una enfermedad como decir tiene gripe o tiene alergias. La palabra que se usaba en griego era asteneo y expresa una impotencia, una falta de energía, era un mal persistente. Aparentemente Lázaro llevaba bastantes días enfermo y esta enfermedad le había causado debilidad en su cuerpo, impotencia para moverse. Entonces, cuando ellas enviaron este mensaje, yo estoy segura de que ellas pensaron, Jesús ama a Lázaro y Jesús va a venir inmediatamente y lo va a sanar de la misma forma que ha sanado a los leprosos, que ha sanado a los ciegos, de la misma forma que ha sanado a la mujer con el flujo de sangre, de la misma forma que ha sanado a tantos. El Señor va a venir porque Lázaro es importante para él y el Señor va a dejar todo de la mano y va a venir y va a sanar a mi hermano. Esa era la esperanza de ellas. Pero en el verso 4 nos dice que Jesús, escuchando la noticia de que Lázaro estaba muy enfermo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esas fueron las palabras de Jesús. Y vuelve el verso 5 y nos reitera, y amaba Jesús a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Era una familia muy amada por Jesús.
¿Qué privilegio tenían estos 3 hermanos? Eran amigos de Jesús, además de que ellos seguían a Jesús. Y dice la Biblia que cuando Jesús escuchó que Lázaro estaba enfermo, no corrió, no abandonó lo que estaba haciendo, sino que Jesús se quedó todavía 3 días más, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y después de haber estado ahí 2 días predicando, sanando, enseñando, Jesús le dijo a sus discípulos: vámonos a Judea. Vámonos a Judea. Yo estoy segura que los discípulos también se asombraron de que Jesús no corrió inmediatamente a sanar a Lázaro. Pero él estaba muy ocupado y ellos también. Y quiero que ustedes me sigan en esta historia. Yo he leído un libro que se llama El despertar de Lázaro y tiene mucha enseñanza para nosotros. Y cuando él dijo vámonos a Judea, ya se había levantado la orden de que querían arrestar a Jesús y los discípulos trataron de convencer a Jesús de que no fuera a Judea porque él sabía que ahí lo iban a matar. Y Jesús sigue hablando con ellos y les dice en el verso 11, dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y los discípulos, igual que algunos de nosotros, dijeron, bueno, pues si está dormido ya se despertará. ¿Para qué tenemos que ir hasta allá para decirle, Lázaro, levántate, despiértate? Eso es lo que pensaron los discípulos de Jesús. Y dice que en el verso 14 nos dice que Jesús les tuvo que explicar y Jesús les tuvo que decir, Lázaro ha muerto. ¿Alguien le había dicho a Jesús que Lázaro había muerto? Él lo sabía en su omnisciencia como Dios. Él supo que su amigo Lázaro había muerto. Y entonces deciden ellos descender hasta la casa, al lugar donde vivían Marta y María. El verso 17 dice, vino pues Jesús, porque no era cerca donde Jesús estaba, era 2 días de camino de donde Jesús estaba. Él se quedó 2 días más allá, más 2 días de camino. Cuando llegó Jesús y halló que Lázaro hacía ¿cuántos días que había muerto? 4 días de muerto. 4 días de muerto. Jesús llega, Lázaro ya estaba en el sepulcro. Y ustedes saben que cuando hay muerte, como dije antes, comienzan unas interrogantes en nuestra mente. ¿Será que no hice lo suficiente por mi ser querido? ¿Qué hubiera pasado si yo lo llevo a otro lugar? ¿Qué hubiera pasado si el mensaje se lo hubiéramos enviado más claro a Jesús? Porque solo le dijimos que él estaba enfermo, pero no le dijimos la gravedad del asunto. Posiblemente estas interrogantes estaban en la mente de Marta y María también. ¿Será que el Señor se olvidó de nosotros? ¿Será que Jesús no le importó que su amigo Lázaro estuviera enfermo? ¿No le parece eso algunas veces a nuestros pensamientos? ¿Será que el Señor no me oye? ¿Será que el Señor no le importa mi sufrimiento? ¿Será que el Señor ya no va a hacer nada conmigo? Amén. Ahora, ¿por qué no vino Jesús inmediatamente a sanar a Lázaro? Eso se lo preguntaron los que estaban ahí. En el verso 37, algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Creen ustedes que Jesús hubiera podido impedir que Lázaro muriera? Si usted cree que sí, diga amén. Yo creo que Jesús, todos nosotros sabemos que Jesús tiene todo poder y que había hecho muchísimos milagros. Había resucitado la hija de Jairo, había resucitado otras personas, había hecho milagros increíbles ante los ojos de todos. ¿Por qué Jesús no se adelantó para venir en el momento de la enfermedad y esperó a que Lázaro muriera? Entonces, nos dice la historia, verso 38 al 44, que Jesús llegó a la aldea, inmediatamente Marta corrió a donde estaba Jesús y Marta comienza con sus reclamos, como hacemos nosotros a veces. Si tú hubieras el sí, eso no existe, hermanos. Y si yo hubiera hecho esto, y si yo no me hubiera casado con él, me hubiera casado con otro, si me hubiera casado con otra y no con ella, si me hubiera ido a vivir a aquel lugar, y si no existe, usted nunca va a saber la respuesta de eso.
Pero Marta le dice a Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús comienza un diálogo con ella. Marta, ¿tú crees que yo soy la resurrección? Sí, yo sé que todos vamos a resucitar en el día postrero. Ok, sigue la conversación de Marta con Jesús. Jesús sigue caminando y le dice, ¿dónde lo pusieron? Y lo llevan al sepulcro donde estaba Lázaro. Y es bien interesante porque, vuelvo y repito, los que estaban ahí conocían el testimonio de Jesús, sabían los milagros que Jesús había hecho, y aún los pecadores cuestionaban por qué Jesús no había venido a sanar a Lázaro. Y entonces Jesús llega a la tumba y le dice a ellos quitar la piedra. Quizás las hermanas pensaron, oh, lo quiere ver, el último adiós. Le quiere dar el último adiós, por eso está pidiendo que abran la caja. En ese tiempo no era caja como las de hoy, sino era una cueva con una piedra. Quiten la piedra. Y las hermanas le dijeron, no. ¿No sabes que ya hace 4 días que está muerto y ya huele mal? ¿Ya apesta? Quiero que me sigan en eso. Hacía 4 días que Lázaro había muerto y según Marta y María, ya Lázaro no tenía remedio, porque ya Lázaro apestaba, estaba en estado de descomposición. Su piel ya se la estaban comiendo los gusanos. Amén. Y entonces Jesús sigue hablando con ella y le dice, quiten la piedra, y pues ellas obedecieron, le dijeron, ok, quiten la piedra. Y dice que cuando quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. E inmediatamente Jesús gritó, dice que clamó a gran voz, porque Lázaro estaba bien lejos, ¿saben? Lázaro estaba en el otro mundo. Y Jesús le gritó y le dijo, Lázaro, ven fuera. Lo llamó, le tuvo que gritar. Y dice que Lázaro salió atados los pies, atadas las manos. Y yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que Lázaro salió de esa tumba maloliente? ¿Ustedes creen que la piel de Lázaro venía carcomida por gusanos? ¿Cómo creen ustedes que Jesús lo resucitó? Completamente sano, su piel completamente nueva, con olor a gloria, no con olor a muerte. Amén. Amén. Qué hermoso milagro se ejecutó en este lugar. Cuando los que estaban ahí vieron lo que sucedió, hubo 2 resultados. Dice que en el verso 45 que algunos creyeron en Jesús. Porque cuando Dios hace milagro, algunos creen en Jesús. Pero está el otro lado, el verso 46 al 48. Esta fue la última gota que colmó la copa. Algunos se fueron corriendo a los sacerdotes a decirle, este hombre ha resucitado a un hombre de 4 días de muerto. Y en vez de gozarse con el milagro, fueron a chismear. Fueron a chismear, a quejarse. Este hombre ha levantado a un muerto de 4 días. Si nosotros lo dejamos, todo el pueblo lo va a seguir. Y ya los sacerdotes tenían la orden para arrestar a Jesús, pero la muerte de Lázaro hizo que lo persiguieran más de cerca, que lo siguieran, porque con este testimonio más gente iba a conocer a Jesús. Aleluya. Yo no sé si usted me está entendiendo. De ahí en adelante, Lázaro, el que no se había mencionado antes, el que se conocía como el amigo de Jesús quizás, es conocido por su nombre, así como Jacqueline ahora es conocida por su nombre. En el verso 12 se nos habla y se nos dice que Jesús en otra ocasión vuelve a Betania y se nos dice que le hicieron una cena, capítulo 12, verso 2, dice que Marta le servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Aquí se especifica que Lázaro, después de resucitado, estaba sentado a la mesa con Jesús. Amén. Y se nos dice entonces, se nos habla de que María ungió a Jesús y enjugó con sus cabellos, la casa se llenó del olor y ya conocemos esa otra historia.
Lo que llama la atención para mí es que después que Lázaro resucita, es que entonces la gente lo conoce como Lázaro, lo conoce por su nombre. Amén. Sabemos que Lázaro había dejado de existir, como todos nosotros un día vamos a partir de este mundo, nos vamos a morir si el Señor no viene antes. Y pensando en la muerte, sabemos que la muerte significa separación, es separación. Amén. Y todos nosotros vamos a ser separados de este cuerpo si el Señor no viene por nosotros. Ahora, hay otro caso de un hombre que no estaba muerto físicamente, pero a este hombre le gustaba estar entre los muertos. Vamos a ir a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, verso 26 en adelante. Aleluya, alabe al Señor, hermano, no se quede como que está asustado. Si usted se fija en el verso 22 en adelante de este capítulo, se nos dice que Jesús entró en una barca con sus discípulos, Jesús se durmió, Jesús le dijo pasemos a la otra orilla del río, Jesús se durmió en esta barca y cuando Jesús dormía se levantó una gran tempestad, una tormenta inmensa, que los discípulos creyeron que iban a morir. Les voy a decir una cosa, cuando Dios quiere hacer un milagro grande, siempre se levantan las tormentas. Sea antes o sea después, las tormentas se levantan. Amén. Así que usted esté preparado para el momento de la tormenta, porque usted confía que la bendición de Dios va a venir. Se levantó una tormenta bien grande en el mar y ellos tuvieron que despertar a Jesús. Jesús tuvo que hacer un milagro aquí delante de ellos para afianzar su fe. Tuvo que calmar el viento, tuvo que calmar las aguas. Y dice que cuando llegaron al otro lado de la tierra, ahí vivía un hombre que habitaba entre los muertos. Ahí estaba un hombre que estaba sin ropa, era como una bestia salvaje, era como un ser salvaje. Amén. No siempre vivió ahí, este hombre tuvo una vida normal antes de vivir entre los muertos. Este era un hombre que quizás trabajaba, tenía su familia, no sabemos, la Biblia no da mucho detalle, pero se le conoce como el endemoniado gadareno, era de Gadara. Y dice la Biblia que cuando Jesús pisó tierra, este hombre vino al encuentro con Jesús, era endemoniado hacía mucho tiempo, no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en medio de los sepulcros. Este hombre, aunque respiraba, caminaba y quizás comía, este hombre estaba muerto también. Esa era una persona que estaba muerta en vida. No tenía identidad propia. Los demonios se habían apoderado de su identidad. ¿Cómo sabemos eso? Cuando Jesús llega, que este hombre viene corriendo, porque aunque los demonios lo tienen poseído, quizás en él había un poquito de lucidez y él reconoce a Jesús y viene y se postra delante de Jesús. Quien habló no fue el hombre. ¿Quién habló? Los demonios que estaban dentro de él. O sea, él no tenía identidad propia. Estaba dominado, estaba poseído. Aleluya. En este pasaje se nos habla de cómo Jesús libertó a este hombre. Jesús reprendió a los demonios salieron de él quedó completamente libre. En unos versos más adelante se nos dice que los que escucharon el escándalo de los cerdos vinieron a ver y encontraron al que antes era endemoniado. Lo están viendo ahora con ropa, a lo mejor los discípulos llevaban ropa extra y le dieron para vestir. Lo ven sentado a los pies de Jesús escuchando las enseñanzas de Jesús. Hubo una transformación completa, una liberación. Este hombre volvió a vivir. Este también resucitó de entre los muertos. Amén. Este resucitó de entre los muertos a la vista de todos. Aleluya. Este hombre estaba tan agradecido con Jesús que él le decía, permíteme que yo vaya contigo, que yo te siga. Jesús le dice, no vas a ir conmigo, tú vas a ir a los tuyos y le vas a contar lo que ha pasado con tu vida. El Señor nos dice a cada uno de nosotros, testifica a los tuyos lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Quizás nosotros en alguna ocasión éramos vivos o pretendíamos estar vivos y caminábamos entre muertos. Amén. Porque el enemigo nos llevaba a habitar entre muertos. Y llevando esto a los dos casos,
que tuvieron reacción, porque el caso del endemoniado gadareno también tuvo 2 reacciones. En el verso 37 de ese capítulo de Lucas dice que le pidieron a Jesús que se fuera de ahí. Hay gente que le tiene tanto temor o tanto miedo a la presencia de Dios que prefieren que Dios no haga nada. Prefieren que la gente siga atada, que la gente siga en su tumba, que la gente siga en su cueva y que no hayan transformaciones. Le pidieron a Jesús que se fuera de ese lugar. Pero la otra reacción fue la del hombre. En el verso 39 Jesús le dice: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice que él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. O sea que a Jesús lo sacaron, pero al hombre no lo pudieron callar, porque él tenía la experiencia de haber sido resucitado de entre los muertos también. Amén. Aleluya. Y en esta mañana yo quiero decirte que tú y yo estábamos en la condición de Lázaro. O no me diga que usted nació con una aureola aquí arriba. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y el Señor nos ha dado la vida. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Yo espero que todos los que estemos aquí hayamos adquirido la vida de parte de Jesús. En Efesios capítulo 2, verso 1, se nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todos nosotros hemos tenido que aceptar a Jesús. En el momento que aceptamos a Jesús, hemos venido a nueva vida. Hemos nacido de nuevo. Y cuando yo estaba pensando en la definición de lo que es un ser vivo. Un ser vivo nace, un ser vivo come, un ser vivo crece y un ser vivo se mueve. Amén. Cuando nosotros venimos al Señor, nosotros nacemos de nuevo, nos alimentamos de su palabra y eso nos ayuda a crecer y comenzamos a dar pasos, nos comenzamos a mover, ¿sí o no? Quiere decir que encontramos la verdadera vida. Pablo le dice a los romanos: si Cristo vive en vosotros, el cuerpo está muerto, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Ahora, cuando nosotros nos convertimos, venimos con mucha necesidad. Veo que en Venezuela el Señor está obrando porque el pueblo tiene mucha necesidad y reconoce que tiene necesidad. Necesitan depender de Dios para ser bendecidos. Lamentablemente en los países donde hay mucha abundancia, como Estados Unidos, estamos tan ocupados, estamos tan cómodos, tenemos todo lo que queremos, que pensamos: ¿y por qué tengo que orar? ¿Qué necesito yo para orar? ¿Qué me falta? Decimos: gracias a Dios tengo todo. Gracias a Dios no me hace falta nada. Pero yo quiero preguntarte en esta mañana si tú no has notado, si alguno de nosotros ha notado, que por un tiempo comenzamos a crecer. Si usted tiene un bebé y usted lo ve crecer y llega a los 2 años y de los 2 años usted no ve cambio en el crecimiento, usted se comienza a preocupar, ¿sí o no? Usted inmediatamente dice: este niño hay que llevarlo al pediatra porque este niño debe tener un desorden hormonal, algún problema hay en su cuerpo que este niño ha dejado de crecer. Si un niño deja de comer, usted sabe que se va a debilitar, se va a enfermar y si no cambia, lamentablemente va a morir. Amén. Si un niño come, crece, engorda, pero usted lo ve como que no se mueve del mismo lugar donde está, usted dice: este niño tiene algo. Yo no me acuerdo si los bebés empiezan a voltear a los 3 meses. ¿Alguien se acuerda que me haga así? A los 3 meses, Monse, se volteó Andrés, o antes, Andresito antes, porque ese es precoz. Pero por lo general, el promedio son 3 meses que un bebé comienza a voltearse. Lo normal es que comienza a haber movimiento y ese movimiento va en aumento en la medida que se van desarrollando destrezas. Se supone que el cuerpo se va moviendo más hasta que ya puede correr. Después ya puede hacer peripecias y puede subir árboles y puede saltar de distintos lugares. Eso es lo normal. Vuelvo y digo, pero si empieza un movimiento y ese movimiento se estanca y no pasa de cierto lugar, algo ha pasado con el desarrollo de ese niño.
¿Estamos de acuerdo? En la vida espiritual sucede exactamente lo mismo, hermanos. Si usted se convirtió al Señor y usted comenzó a dar muestras de ser un ser vivo, y usted comenzó a engordar, y usted comenzó a alimentarse, y usted se comenzó a mover, pero llegó un momento en que usted como que se paralizó. Algo pasó que usted dejó de moverse, o algo pasó que usted dejó de crecer. Aleluya. Si usted ha dejado de crecer, hay un problema. Tenemos un problema. Y yo le voy a decir en esta mañana que a veces en el caminar del Señor nos suceden cosas como seres humanos y nosotros creamos nuestra propia tumba. Nosotros nos cubrimos, nos metemos en una cueva y ponemos una piedra bien grande que nadie puede entrar y yo no puedo salir tampoco. Y me aíslo de los demás. Puedo estar aquí y estar aislado. Puedo estar en medio de mucha gente y estar solo. Amén. Aleluya. ¿Qué cosas nos hacen a nosotros que nos encerremos en una tumba? Aleluya. Hay cosas que no queremos recordar, que no queremos enfrentar. Y estamos viviendo en un cementerio lleno de amargura, de tristeza, de temores, de rencores, de dudas, complejos que se nos pegan a veces, pensamientos que el diablo nos pone y nosotros los abrazamos y hacemos que se convierta en una fortaleza en mi mente y eso no me deja crecer. Sentimiento de culpabilidad porque le he fallado al Señor. El Señor me dio la oportunidad de servirle y yo no lo hice como debía haberlo hecho. Y entonces creo una tumba porque yo no quiero enfrentar eso, yo no quiero aceptar que yo he fallado. Yo no quiero aceptar eso porque eso me causaría mucho dolor. Sentimiento de vergüenza. Aleluya. Y eso hace que estemos ahí estancados y vemos que los demás caminan, que los demás se mueven, que los demás son bendecidos y yo no puedo sentir nada. Estoy en el mismo lugar donde me pararon hace 5 años. No he hecho nada distinto. No me he ganado a nadie. No le he hablado a nadie de Cristo. Conozco menos de la Biblia ahora que el día que me convertí. Porque te voy a decir una cosa. Tú puedes saber mucho, pero si te desconectas y te encierras en tu tumba, ese conocimiento se va apagando, se va apagando, se va apagando. En un tiempo el Espíritu Santo se manifestaba en mi vida y ahora yo creo que uno puede sentir al Señor estando quietecito. Yo creo que yo no tengo que gritar para que el Señor me oiga. Yo tengo que alabar yo no tengo que gritar para que los diáconos escuchen que yo estoy alabando. ¿Estás seguro que es eso? ¿O estás encerrado en una tumba? Aleluya. El Señor quiere que su iglesia sea una iglesia viva. El Señor quiere que su iglesia esté en constante movimiento, en constante crecimiento. Que no se conforme solo con que se le dé comida. Esa comida tiene que provocar un crecimiento. Aleluya, tiene que provocar en ti algo más. A veces le hemos fallado al Señor en este caminar y decimos como David, mi pecado está siempre delante de mí. Es que yo no puedo borrar esto que pasó. Es que no puedo pasar de aquí. Yo no me puedo levantar. Estás en una tumba. Aleluya. Llegará el momento que te pasará como al endemoniado gadareno. Seguirás caminando y pararás en el cementerio caminando entre otros muertos. Lamentablemente. Porque el endemoniado gadareno no era aceptado entre los vivos. No cabía dentro de los vivos. Y cuando un creyente se encierra en una tumba y no crece y no prospera y no pasa de ahí, lamentablemente se va a sentir cómodo entre los muertos. Hablando espiritualmente hablando. O sea, no es que usted se va a ir al cementerio ahora a caminar. Estoy hablando en términos espirituales. Y cada vez la frialdad suya será peor. Porque los muertos son fríos. Fríos, fríos, fríos. Aprendamos del endemoniado. Si usted sabe, si usted reconoce que hay algo en usted que lo está aguantando, yo le voy a decir una cosa. Yo sé que todos en esta vida, yo lo he pasado momentos en que uno se siente que está muy apagadito. Uno siente que está muy apagado.
Y uno dice, ¿qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Pero usted en esta mañana se va a analizar y usted va a pensar, ¿qué pensamiento tengo en mi cabeza? ¿Qué es lo que el enemigo me ha hecho creer para que yo me haya encerrado en esta tumba? Porque la tumba me protege, la tumba me aísla y no hay contacto de allá para acá ni de aquí para allá. Y a veces es muy cómodo estar apartado, aislado y solo y no comprometerse con nada. A veces es muy fácil. Y yo creo que la iglesia en Estados Unidos está muy llena de personas sin compromiso. Personas que vienen a la iglesia y están encerrados en una tumba. No estoy diciendo precisamente aquí, pero en general, porque con tantos cristianos que vemos en tantas iglesias, mega iglesias, si cada cristiano fuera una piedra viva, como dice Pedro, y usted tuviera contacto con otras piedras y usted las hiciera mover de lugar y usted las impactara con el evangelio de Jesucristo, hubiéramos muchos más cristianos llenos del poder de Dios. Amén. Amén. El enemigo hace lo posible por separarnos de Jesús, pero usted va a ser como el endemoniado gadareno. Si usted sabe que Jesús lo está llamando o que Jesús ha llegado al lugar donde usted está, ¿qué usted debe hacer? ¿Qué debe hacer usted? ¿Qué hizo el endemoniado gadareno? Corrió, él corrió. Él corrió hacia donde estaba Jesús y se postró delante de Jesús. Y cuando el endemoniado gadareno se postró delante de Jesús, ¿saben lo que hizo? Hizo que los demonios que estaban en él se postraran delante de Jesús también. Amén. Aleluya. Él lo hizo en el poquito de lucidez que tenía, pero postró a los mismos demonios que tuvieron que pedirle a Jesús que tuviera misericordia de ellos. Amén. A veces nosotros ya no somos conocidos por nuestro nombre y nos dicen, ¿y tú, hermano, cómo estás? Yo soy el hermano frustración. Yo soy el hermano maltratado. Yo soy el hermano señalado. Mi nombre es adulterio, mi nombre es fornicación, mi nombre es fracasado, porque así nos comenzamos nosotros a etiquetar, porque eso es lo que el enemigo nos pone en la cabeza, porque así no vamos a avanzar. Aleluya. Yo soy el hermano bailarín, el hermano de la disco, yo soy el hermano de la barra, el borrachito, el vicioso. Usted mismo se comienza a etiquetar. Pero si usted en esta mañana siente que el Señor alguna fibra de su corazón ha tocado y usted dice, yo no quiero seguir más en la condición de estar entre los muertos, yo no quiero seguir encerrado en esta tumba, yo quiero salir, yo quiero ser liberado, yo quiero que me quiten las vendas que me están atando, yo quiero poder caminar, yo quiero sentarme a la mesa con Jesús. En esta mañana el altar está abierto. Separados de Jesús nosotros no podemos hacer nada. Pero si decidimos acercarnos y nos postramos, como les dije antes, forzamos a que Satanás también se postre. Cuando tú te dejas dominar, tú pierdes tu identidad y nos convertimos en lo que son nuestros problemas. El Señor te llama a salir de la tumba. El verso que leímos al principio dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si tú escuchas esta palabra y la sientes aburrida, yo te pido que corras al altar. Porque quiere decir que la palabra del Señor ya poco hace en tu mente. Mientras el Señor te habla y tú sientes un tuki-tuki, tienes esperanza. El día que tú oigas la palabra y la palabra no te conmueve y la palabra te es aburrida y la palabra, ay, esto es lo mismo de ayer, estás casi ya moribundo. Y te voy a decir algo, cuando el Señor nos resucita con piel nueva, no nos resucita apestosos, no nos deja apestosos con el pecado que nosotros traímos, no nos deja malolientes, no nos va a dejar con la piel desgarrada como el que se está descomponiendo en la tumba, sino que el Señor te va a dar piel nueva, te va a dar un cuerpo nuevo, te va a dar nuevas fuerzas, amén. Otra vez vuelvo y leo, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Luego dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El Señor te llama a salir de esa tumba y te dice en esta mañana, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en la palma de las manos te tengo esculpida. Está en Isaías capítulo 49.
A lo mejor tú le has fallado al Señor, a lo mejor te han fallado a ti y eso te ha hecho que te encierres. Pero el Señor te dice que Él te sigue amando, que Él no te ha abandonado y que nunca te va a abandonar. Que Él te ha dado talentos que no tienen por qué estar metidos en una tumba. Él te ha dado ministerios, Él te ha dado capacidades que tú debes usar para su gloria y para su honra. Amén. En esta mañana le voy a pedir que estemos de pie. Amén. Y si tú sientes que tú no estás con el fervor, con la vida que tenías antes, el Señor te dice que le busques. No dejes que el pecado domine tu vida, no dejes que el afán te domine, no dejes que las luchas de este mundo te dominen. Amén. Levántate, sal de la tumba, levántate de entre los muertos, sacúdete y camina hacia el Señor. Amén. Vamos a cantar un coro para adorar al Señor. Si alguien siente que la palabra le ha hablado, que usted siente que es para usted, yo siento que es para mí. Y usted necesita que el Señor le ayude, que el Señor le ayude a reavivarse. El altar está abierto, vuelvo y repito. Cantemos. Y hasta aquí llegó el mensaje de la Iglesia Monte de Sión. Esperamos que lo que haya escuchado le sea de gran bendición cuando lo lleve a la práctica. Síganos sintonizando y no le cambie a Radio Visión Celestial Internacional.